¿Cuánto tenemos? Mete. ¿Con el piña? ¿Quieres poner la piña? Mi nombre es Ogier Omar Carrera Franco, nací en Laja en 1944 y hice mis primeros estudios ahí en la Escuela de las Lajas. Y mi secundaria fue dividida en dos, en el Félix Olivares Contreras y en el Instituto Nacional de Agricultura. De allí tuve un año en la universidad, en la Facultad de Agronomía. Luego salí de allí a trabajar en las bananeras. Por razones económicas no seguí la universidad y trabajé 6 años en la bananera. Cuando trabajé en la bananera, conocí a un piloto que transportaba a los pasajeros de Almirante a Changuinola y me dijo que si me gustaba la aviación y yo le dije que sí. Y fue mi instructor de aviación y luego trabajé en una compañía de fumigación aérea. Vino de México un señor a darnos un curso de agricultura orgánica biointensiva. Cuando yo salí de ese curso, yo vine tan entusiasmado que quise hacer un huerto, ¿no? Porque le vi lógica al método y pedí el suelo para hacerlo, porque yo no tengo suelo, y me lo dieron. Ahí empecé el 9 de enero a las 9 de la mañana del 2009. Empecé a hacer mi huerto. El método te dice que hagas una cama por la primera vez, pero yo hice 3 porque yo venía muy entusiasmado. Yo hice 3 camas de 10 metros cuadrados cada una. Como yo tenía que hacer una composta y la composta dura 3 meses, yo hice mi composta en el mes de enero, cosa que en el mes de abril yo tuviera el fertilizante necesario para usarlo en mis 3 camas. Y así fue, porque había que cultivar en la época lluviosa. Yo no tengo agua para riego. Y así empecé a hacer mi huerto. Cuando tú planeas hacer un huerto, lo primero que se te ocurre es sembrar cosas que tú más necesitas en tu casa. Sin embargo, en mi suelo, en donde yo vivo, el clima no es tan apropiado para hortalizas, porque tenemos un clima muy caliente y un suelo bastante arcilloso. Pero eso no fue motivo para que me desanimara y comenzamos a hacer el trabajo del huerto biointensivo. Considero que no hemos echado lo que sabemos en un saco roto. Hay mucha gente que sí está trabajando orgánicamente y más que nada en la comarca. Y mi insistencia de ir a la comarca a implementar la agricultura orgánica es porque todavía se puede lograr algo. Ellos no han usado mucho químico. Pienso que se puede hacer algo. Cuando en el 2010 teníamos una meta de 80.000 huertos familiares en la comarca, orgánicamente. Yo pienso que no hicimos los 80.000, pero sí hay unos 30.000 huertos orgánicos en la comarca. Entonces, también hay ya indígenas organizados
en cooperativas que están produciendo orgánicamente. Yo soy de Cuerima, el grupo somos 7, 8 que somos ahorita mismo, entonces esos son los que van a trabajar conmigo. Soy como de la cabecilla de los grupos que va a ser la de los demás mayoría. Este año nosotros sembramos aquí, otro año que tenemos otro lote allá, que sembramos. Entonces vamos dejando la tierra descansar. Y nosotros los que estamos aquí en el planeta tenemos un gran reto y es de no dejarle a nuestros hijos un planeta envenenado.